Es un gran honor para mí poder participar de una transmisión tan noble, tan trabajada, tan sufrida de parte de mi hermano Humbertito, que seguramente irá viendo el fruto de su trabajo. Como el Señor dice, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Y creo firmemente que esta radio ha tenido ese duro y arduo trabajo que permite ahora compartir el Evangelio en diferentes partes del mundo. Por tanto, para mí es un honor tremendo que Dios haya puesto mi nombre en el corazón de mi hermano Humberto para poder compartir con ustedes una reflexión, un mensaje, un análisis de la palabra en cuanto a lo que corresponde en nuestro diario vivir, en nuestras responsabilidades en el reino de los cielos. Le doy gracias a Dios por eso. Y antes de todo, pues vamos a ponernos en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que todo vaya conforme a su sana y buena y agradable voluntad. Amén. Padre, Señor, te doy gracias, Padre mío, porque a pesar de todas nuestras fallas, de las falencias, Señor, de las rebeliones que nuestro corazón a veces tiene, Señor, tú permites todavía a tus hijos continuar adelante, teniendo la misma esperanza, Señor, desde el inicio, desde el principio. Gracias por permitirnos, Señor, al abogado más maravilloso, más eficaz de toda la creación. Gracias por Jesucristo, mi Señor. Por favor, ayúdanos, porque estoy seguro, Señor, que tu palabra no la puede predicar nadie, primeramente si no es mandado por ti, y segundo, Señor, si tu Espíritu no está con él. Ayúdanos a que así sea, que seas tú, Señor, habernos enviado, y que sea tu Espíritu, Señor, a poder poner las palabras, las intenciones y la dirección correcta, Padre mío. Heme aquí, Señor. Te pido por favor que nos bendigas para poder glorificar tu nombre y edificar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, se me ha recomendado este tema del macro y del micro liderazgo. Hablar de liderazgo es un tema muy controversial, honestamente hablando, y lógicamente voy a dar lo que el Señor ha inspirado a mi corazón en estos días mientras meditaba al respecto. Y digo que es muy controversial porque personalmente hablando, considero la palabra liderazgo en la vida cristiana puede producir algo que, si no es puesto en las manos del Señor, generaría egolatría. Y hemos fallado muchos de los predicadores, de aquellos a los cuales el Señor nos ha entregado responsabilidades. Hemos fallado porque el liderazgo entregado ha sido mal usado, mal administrado, no hemos sido buenos mayordomos, a tal punto de enseñorearnos muchas veces, y por tanto el hecho mismo de buscar un liderazgo sin haber sido llamado a hacerlo puede producir en nosotros algo que no corresponde a la dirección del Espíritu Santo, primeramente porque cuando el Espíritu Santo dirige a algo que ha sido entregado de parte de Dios, el resultado es grandioso, es maravilloso. Y por eso vuelvo a repetir mi consideración personal, lo ratifico. Puede ser que alguien difiera de este pensamiento, pero mi consideración personal es que la palabra liderazgo puede producir, si no es llevado de la mano del Señor, puede producir egolatría, ego, soberbia inclusive, y muchas otras cosas que no corresponden. Que Dios nos ayude a tener esta bendición de parte de Dios
para poder hacerlo según la guía de su palabra y principalmente del Espíritu Santo suyo, que es aquel que nos lleva a toda verdad. Amén. Por ese motivo, por esta controversialidad de esta palabra, prefiero considerar mejor antes de liderazgo la palabra siervo o servicio, antes que la palabra líder en realidad. Pero como dije, es una consideración muy personal. Claro está que esta consideración la he tomado porque me he puesto a investigar un poco acerca de esta palabra, de la palabra líder, de la palabra liderazgo. ¿Qué es? ¿Por qué se propuso? ¿Cuál es el objetivo de esta palabra? En la versión Reina Valera, que es la que más usamos comúnmente el pueblo evangélico, al menos en la traducción 1960, que es la que más recientemente tenemos y como dije que es la que más usamos, la palabra líder o la palabra liderazgo no aparece en ninguno de sus versículos. En cambio, buscando la traducción Nueva Versión Internacional, en ella pues aparece alrededor de unas 21 veces como líder y su derivación. Pero viene solo una vez mencionado como palabra liderazgo en la Nueva Versión Internacional. En Josué 24:31 viene mencionado. En cambio, la versión Kadosh israelita, que es una versión un poco más apegada al hebreo, menciona la palabra líder solo 2 veces, en Números 33, versículo 2, y en Romanos 12:9, cuando se refiere a las responsabilidades dentro de la iglesia. El que preside, dice, presida con diligencia, pero también dice, esta es la versión Reina Valera, pero en la versión Kadosh dice que el que lidere con esa diligencia que corresponde. Pero me llama mucho la atención porque esta palabra líder debe ser tomada con la mayor de las responsabilidades. Y tomando en cuenta que sea la versión Kadosh que la versión Reina Valera, son mucho más fiables que la Nueva Versión Internacional, porque la Nueva Versión Internacional de alguna manera en su mayoría parafrasea el resultado de las traducciones anteriores. No son muy fiables la traducción, porque en algunos casos se ha comprobado que la Nueva Versión Internacional solamente utiliza un parafraseo de las versiones antes mencionadas. Y por eso considero la palabra liderazgo, que ha sido empleada en el mundo, sobre todo para promover lo que vamos a considerar a continuación. Si tomamos el concepto de esta palabra tal como la fue planteada, vamos a analizarla de esta manera. Un líder es una persona que dirige un grupo, desde un equipo hasta una población, es decir, desde micro o macro, porque un equipo de fútbol, por ejemplo, se compone de 20 y tantas personas, pero una población puede llegar a ser de millares, y por tanto hay hay un micro liderazgo y un macro liderazgo que solo difiere de la cantidad de personas, porque las responsabilidades son las mismas. Me estoy adelantando un poquito a lo que ya voy a mencionar luego. Muy probablemente vayan a escucharme, a repetir nuevamente esta parte del análisis de lo que estamos tratando. Por eso, el líder tiene una capacidad innata o entregada de influenciar, estimular e incentivar a los integrantes de estos equipos o de esta población para dar lo mejor de cada uno, con el propósito de alcanzar
objetivos comunes. Es por eso que se pone un líder. El líder dirige, el líder va, el líder hace, el líder promueve, el líder capacita, el líder, ¿cómo se diría?, estimula a que los que son liderados por él puedan llegar a objetivos comunes, a propósitos comunes. El líder dirige y de alguna manera exige al grupo desde un lugar de igualdad. He aquí una gran cosa que considerar. Hay una gran diferencia entre líder y jefe. El jefe se enseñorea, pero en cambio el líder se comporta con igualdad en cuanto a quienes dirige. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. El líder de un equipo deportivo fomenta el compañerismo y el respeto entre sus integrantes a través de la palabra, de lo que él dice y a través también de las actitudes, porque un líder debe tener dos cosas importantes. Debe tener don de mando, es decir, palabras que puedan tener autoridad, pero también, muy importantemente, sus actitudes deben ser acompañadas de esas palabras, porque si no es un simple jefe y no un verdadero líder, porque el líder, si es que tomáramos nuevamente esta palabra como tal, ya vamos a analizarla un poquito más profundamente, el líder como tal tiene estas características, habla, tiene don de mando, pero también tiene las actitudes que corresponden a sostener las palabras que dice. Un día el Señor Jesucristo les dice al pueblo a quien predicaba, le dice a razón de los fariseos, les dice: haced todo lo que ellos dicen, pero no imitéis sus obras. Como si dijera: sí, ellos tienen buenas palabras, tienen un don de mando, pero sus actitudes no corresponden a estas palabras y este don de mando. El liderazgo en el Señor, al cual yo personalmente prefiero llamar servicio, siervo, tiene estas características y otras más que hemos de ir viendo en el caminar. Sobre todo estas dos que son importantes, me gustaría mucho que usted las considerara. Un verdadero siervo líder o líder siervo es un hombre que tiene palabras, pero que también tiene actitudes que corresponden a esas palabras. Como consecuencia, en este ejemplo que pongo del equipo de fútbol o deportivo, el equipo trabaja motivado, sabe que tiene un hombre que dirige, una persona que dirige, con buenas palabras, pero también con actitudes que corresponden a ellas. Por tanto, ese pueblo se vuelve, o ese equipo se vuelve unido, se vuelve más fuerte en los torneos, en competencias, es motivado a lo largo del tiempo. Y es lo que el Señor está llamándonos, sobre todo a nosotros, cristianos, a que tomemos esta forma de servicio, esta forma de liderazgo en lo que corresponde a nuestra vida, sea que tengamos que dirigir empresas, o sea que tengamos que dirigir iglesias o ministerios de una magnitud considerable, o sea que tengamos que dirigir simplemente un grupo pequeño de alabanza, o sobre todo una familia, porque aún en ella se demuestra el liderazgo y el servicio delante de Dios. Y como cada victoria, es decir, cada vez que este equipo gana, en cada meta alcanzada, lógicamente la autoestima, es decir, lo que genera una consideración personal, se fortalece en esa fraternidad de este equipo mucho más cada día, porque nace de quien dirige estas cosas, o mejor dicho, el equipo, y también tiene las actitudes que producen
el resultado. Por eso, buscando otra vez un poco la palabra líder, que es la que me ha impactado antes de todo lo que vamos a hablar, me lleva a buscar la etimología de esta palabra, de dónde nace, quién la creó, por qué motivo se generó esta palabra, y encuentro que es una palabra relativamente nueva. Nueva en el sentido, no porque sea del siglo pasado, sí, tiene un buen periodo de tiempo, pero es relativamente nueva, pues viene del inglés. La palabra líder viene de la palabra de la lengua inglesa, y por tanto no es una lengua antigua. Usted sabe que el inglés, como el francés, como el italiano, como el español mismo, como el portugués, son lenguas derivadas del latín. Pero esta palabra líder es una palabra derivada ya desde el idioma inglés. Por tanto, viene de una lengua relativamente nueva y no es muy antigua. Por eso, el origen de la palabra líder viene de la palabra leader o leader, que significa en inglés persona que dirige o comanda un grupo. Y hace referencia a una dirección de tipo horizontal. ¿Qué quiero decir con una dirección de tipo horizontal? Una dirección en la que se vea al resto de los dirigidos de una manera igualitaria. Ese es un líder. No un jefe, no un mandatario, sino más bien un hombre que considera a quienes dirige de una manera igualitaria a él, e inclusive un poco superior, que también eso lo vamos a entender mientras vayamos adelante. Denme un segundito, por favor. Ok. Por tanto, la palabra líder no enfatiza necesariamente jerarquía, aunque si está delante, si está a la cabeza. Acuérdese que el Señor llamó y dijo: ustedes son cabeza, no son cola. Pero hay algo que me preocupa mucho de este versículo. Si el Señor dice que somos cabeza y que no somos cola, muchos de nosotros hemos tomado actitudes prepotentes en cuanto a ciertas cosas que creemos tenemos derecho a realizar. Pero en cambio, el Señor dice que somos cabeza, porque cuando usted ve a alguien, lo primero que ve no son los pies, no son los brazos, no son las manos. Lo primero que ve es la cabeza. Es decir, nosotros somos vistos de todos, y por tanto, cuando el Señor se refiere a esta palabra que somos cabeza y no cola, quiere decir que estamos muy vistos, muy a la vista de todos. Vamos a ser observados. La Biblia dice que estamos delante de una gran nube de testigos. Y entonces no habla de un señorío en realidad, sino habla más bien de una responsabilidad al ser visto por todos. Por eso dice, en cuanto nosotros tenemos un gran número de testigos, por tanto despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Por tanto, para ser un líder hay una gran responsabilidad de testimonio en la vida cristiana. Si yo me pusiera a hablar del liderazgo en la vida del mundo, sería otra cosa, aunque toparemos ciertos aspectos de esto. Pero nosotros somos cristianos y nosotros somos llamados a observar las palabras de acuerdo a la Escritura, porque haciéndolo de esta manera nuestra vida primeramente le honrará al Señor, porque a eso fuimos llamados, a honrar a Dios. Mas sin embargo, amén, en realidad lo que Dios anhela es eso. Aunque el liderazgo sea macro, que quiere decir grande, en gran cantidad o en gran expansión o en grandes responsabilidades, sea macro o micro, en cambio, que quiere decir pequeño, no tan grande,
de igual manera conlleva grandes responsabilidades. Vayas a guiar una persona como vayas a guiar 100 o como vayas a guiar 1000 o millares. Esto lleva la misma responsabilidad. Claro está que se podría concluir que la única diferencia entre macro liderazgo y micro liderazgo sería únicamente la cantidad de gente y la cantidad de cosas a dirigir. Por eso, sea en lo macro, se necesita capacidades organizacionales. Debemos meditar de cómo organizar las cosas para que todo lo que ha sido puesto en nuestras manos para dirigir, para liderar, sean hechas de la manera en la que corresponde a un objetivo y resultado glorioso. Y asimismo, en lo pequeño, en las cosas pequeñas, también se necesita cosas, actitudes organizacionales, sentimentales, nobles, a tal punto de no hacer daño a quien dirigimos, sino más bien edificarlos y llevarlos en la conducción que corresponde al objetivo primario, que es el reino de los cielos. Si pusiéramos ejemplos de macro liderazgo, sería aquel en el cual la cantidad de personas es tal que su número magnifica su liderazgo, como por ejemplo dirigir una gran empresa o una gran nación. Hablando secularmente, no estoy hablando de una dirección en el mundo, porque otra cosa también es la dirección de grandes responsabilidades en la iglesia, en los ministerios. En cambio, el microliderazgo, por la lógica de la palabra micro, es aquel que su número de liderados es inferior. Por ejemplo, un padre de familia o cabeza de familia no tiene muchos miembros, pero tiene una gran responsabilidad, porque él está encargado de mantener, está encargado de sustentar, está encargado de direccionar, está encargado de amar, está encargado de ser testimonio para su familia. Por tanto, sus responsabilidades no difieren de un macro líder. Amén. Por eso, cada líder es único y tiene cualidades que le diferencian de otros, sí, muy seguramente. Sin embargo, existen características comunes entre las personas que cumplen el rol de liderazgo y entre las principales cosas comunes. Acuérdese que cuando digo cualidades diferentes unos de otros, puede ser en personalidad, puede ser en carácter, puede ser en sentimientos. De alguna manera no todos somos iguales, pero sí hay una cuestión en común, algo en común que deben tener todos los líderes que ejercen este liderazgo, el uso muy común de esta palabra, y que debemos estar atentos a tenerla. Por ejemplo, un líder debe tener dirección, es decir, debe dirigir. El líder dirige desde un lugar de hermandad y empatía. Amén. ¿Cómo puedes liderar con un carácter soberbio, con un carácter irritado? Tarde o temprano debe ser sustituido, porque el pueblo soporta, pero no siempre lo hace. Y para poder hacer bien un trabajo de dirección, es importante tener hermandad y empatía con el resto. No hacerlo desde la superioridad, que es un grave problema. Debe guiar. Ahora hay una diferencia entre dirigir y guiar. Sí. El líder brinda herramientas a los integrantes del grupo, porque dirigir es dar órdenes, haz esto otro, pero guiar en cambio es proponer, proporcionar todo lo que sea necesario para hacerlo. Porque si no, como dije, te convertirías en un jefe y no en un líder mismo. A través de guiar, es más, brindas herramientas cuando guías, brindas
las cosas necesarias y sobre todo les brindas algo importante que debe verse en un líder: el acompañamiento, es decir, estar juntos a quienes diriges. No puedes dirigir desde la distancia o desde un modo aislado del resto del grupo. Debes acompañar, debes estar presente. Y sobre todo, para guiar es necesario el ejemplo, en vez de solo de dar órdenes autoritarias. Otra cosa que debe tener un buen líder es saber escuchar. El líder hace partícipes a los demás integrantes en las decisiones para que formen parte y se sientan motivados. Otro aspecto del liderazgo del líder es ser confiable. El líder se vuelve una autoridad, sí, en quien se puede confiar, sí, y no en alguien a quien se debe temer, porque esto no es liderazgo, es simplemente tiranía. Y sea en el mundo, y peor aún en el reino de los cielos, los tiranos no subsisten. Otra cosa que es importante en la vida de un líder es empoderar y delegar. Es decir, dar autoridad en ciertas cosas de las áreas que se nos ha encargado como líderes, para que haya también ayuda de parte de los liderados para darles autoridad a ellos en cuanto a ciertos grupos, y también esa responsabilidad pueda tener buenos resultados. También se debe delegar. Un buen líder delega y dice, mejor dicho, ocupa hombres, mujeres con capacidades para poder delegar responsabilidades dentro del grupo, sobre todo en el macro liderazgo. En el macro liderazgo, porque hay una cantidad considerable de personas que hay que liderar y lógicamente de situaciones que corresponden a la cantidad de personas, y por tanto es necesario dar autoridad a otros también y delegarlos, brindándoles herramientas y también una libertad de acción a cada integrante, en lugar de ser desconfiado y aplicar estrictos sistemas de control. A veces somos bastante controladores, aquellos que tenemos responsabilidades, y el Señor nos ayude a no serlo. Lo hablo por mí, lo digo con gran responsabilidad. Otro aspecto del liderazgo, del líder, es asumir las responsabilidades. El líder toma como propios los problemas y los conflictos y no desliga su responsabilidad, aunque todo el equipo se involucra para encontrar una solución. Debemos asumir como líderes responsabilidades y debemos hacer nuestros los problemas y los conflictos que a veces puedan generarse, y no hacernos a un lado, no ser que me importistas de las cosas que a veces se presentan en medio de un pueblo a dirigir, a liderar. La Biblia dice que nosotros, que somos espirituales, si hemos encontrado a alguien en algún acto, lo hemos sorprendido. Gálatas 6:1 dice que si alguno es encontrado sorprendido, dice, en algo, nosotros que somos espirituales debemos restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que nosotros seamos también tentados, dice el Señor. Aunque todo el equipo se involucra en realidad para esto, para asumir las responsabilidades, porque un buen líder hace que todo el equipo participe, todos participen, todos tengan una participación para encontrar la salida, para encontrar la solución, para encontrar el camino que debemos encontrar y tener ese resultado que tanto anhelamos.
Otro aspecto de un buen líder es celebrar los logros en conjunto. Qué bonito esto, me gusta mucho. El líder actúa en representación de un grupo, sí, y en cada meta alcanzada habla en nombre de todos los integrantes, no de sí mismos. Y es ahí donde me preocupa la palabra líder, porque el liderazgo hoy genera ego, genera consideraciones personales de actitudes adquiridas, de logros alcanzados personalmente, sin darle gloria a Dios, o más bien en muchas ocasiones dándole gloria a Dios de una manera secundaria, pero mayormente es una celebración personal, como si en verdad uno mismo fuera aquel que lo haya logrado. La Biblia dice que separados de mi Señor no podemos hacer nada, todo corresponde a Él. Nadie puede recibir nada si no le es dado de lo alto, y eso nos debe volver humildes. Y por tanto, todo lo que logremos, lo hemos logrado en conjunto, no como líderes solamente. Por eso un buen líder no asume los logros como un mérito personal. Ahora vamos a hablar de algo importante. Hemos hablado de una forma, sí, bíblica, pero mayormente secular. Yo quiero ahora junto a ustedes considerar un sentido bíblico de lo que esta palabra puede significar para un cristiano. Usted sabe que pueden estarnos escuchando y le doy gracias a Dios que así sea, personas que tal vez no se hayan convertido a Cristo, pero de lo que sí estoy seguro es que la mayor parte de los que escuchamos esta transmisión somos hijos de Dios. Ahora, por ese mismo motivo, quiero considerar junto a usted ese sentido bíblico, mi hermano, mi hermana, de lo que esta palabra significa o puede significar para un cristiano. ¿Cuál palabra? La palabra líder o la palabra liderazgo. Moisés participó de dos tipos de liderazgo. Uno para el mundo, cuando era príncipe de Egipto, hijo de la hija del faraón, que gozó de grandes beneficios, de una gran educación secular egipcia, en la que se adiestró para la guerra, se adiestró para la sabiduría egipcia, para manejar un reino, porque seguramente dentro de lo que correspondía a las metas de la hija del faraón y del faraón, Moisés estaba proyectado para dirigir, porque era hijo de la hija de faraón. Lógicamente nosotros sabemos hijo de quién era en realidad, pero en Egipto, antes de saber quién verdaderamente era Moisés, Moisés estaba preparado para eso, para un liderazgo para el mundo, para dirigir una porción de la nación y ¿por qué no toda la nación egipcia? Y entonces fue educado para ello. Pero también en la vida de Moisés, el propósito de Dios le hizo participar de este liderazgo servicio más maravilloso que puede haber, que es para el reino de los cielos. Es decir, Moisés tenía estas dos educaciones, la primera en el mundo, lógicamente en Egipto, y esta otra que el Señor le enseñó y de la cual vamos a hablar hoy, porque creo firmemente que esta palabra liderazgo en la palabra del Señor corresponde a un carácter de servicio para la gloria de Dios. Donde creció Moisés, que es en Egipto, adquiere conocimientos y capacidades para ser un líder que se prepara para dirigir una nación como lo era Egipto. Y es más, ya lo hacía de alguna manera. Y lo vamos a ver porque en un momento dado ve que alguien de sus conciudadanos egipcios maltrata a un hebreo y con esa autoridad que tiene de líder mata a este egipcio y lo entierra. La Biblia cuenta de su capacidad en el mundo, la capacidad de Moisés estoy hablando, y cómo fue transformado para que sea un siervo en el reino de Dios. Aleluya. Cuánto cambia
cuando nuestro Señor entra en nuestra vida. Así hayamos sido líderes en el mundo, el Señor, cuando entramos a su reino, nos transforma de tal manera que todo lo que teníamos en el mundo, como decía el apóstol Pablo, lo consideramos basura por ganar el conocimiento, por asirnos, por aferrarnos, por conquistar, por adquirir el conocimiento de Cristo. Aleluya. Entonces, la Biblia cuenta de la capacidad de Moisés, pero también de lo que fue transformado para que sea un siervo en el reino de Dios. Antes de seguir con este análisis que estamos teniendo, me gustaría poner el énfasis que en el proyecto de Dios, todos aquellos que han servido como líderes siervos tienen la particularidad de haber sido llamados por Dios. Un líder o un siervo en el reino de los cielos no se autollama y no se autoproclama. No. Alguien llamado a dirigir es alguien llamado por Dios. Aleluya. Aleluya. Moisés huye de Egipto. A Moisés lo estoy tomando como un ejemplo de liderazgo en la Biblia, porque hay muchísimos otros muy buenos. David, Gedeón, Jefté, Abraham, aleluya, Jacob mismo, Josué, tantos y tantos otros, Daniel, ni muchos otros, el mismo Pablo. Pero el Señor ha inquietado mi corazón para tomar a Moisés como el ejemplo que luego nos derivará al resultado del análisis de esta mañana. Y por eso, hermanos míos, Moisés huye de Egipto por haber matado a este egipcio y se va al desierto, desde donde el Señor le llama a dirigir a su pueblo para sacarlo de la esclavitud egipcia. Tomemos en cuenta que el Éxodo en el capítulo 3:7 nos va a enseñar algo que debemos aprender. Éxodo capítulo 3, versículo 7 dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. La primera cosa que quiero analizar con ustedes es que un líder, servidor de Dios, es llamado por Dios, pero es llamado con un motivo, con un objetivo, no como un objetivo personal de quien es llamado a ser líder, sino de un objetivo de la voluntad y del proyecto de Dios. Aleluya. Esto es muy importante considerarlo en el llamamiento de Moisés. El Señor le dice a Moisés, después de decirle quítate el calzado, estás en lugar santo, después de haber visto esa zarza que arde, que no se quema, después de haber visto cosas gloriosas, le dice, mira, yo conozco el clamor de mi pueblo, es decir, hay un objetivo por el cual tú estás delante de mí, Moisés. Y hay un objetivo importante si el Señor te ha llamado a ser un líder, un objetivo para la gloria de Dios. El versículo 8 dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El objetivo del Señor, el objetivo es suyo, no del líder, no el nuestro, es objetivo de Dios. Y es una de las cosas que debemos considerar principalmente, prioritariamente, para que nuestro corazón no se llene de ego. He oído de escuelas de liderazgo, he oído de ministerios de liderazgo, pero que solamente han estado impulsando a generar en el corazón de los hijos de Dios un anhelo a dirigir,
Y hay veces que se le entrega la dirección de algo a alguien sin ser llamado a ser este director, este líder, este siervo, y han incurrido en grandes fallas, en desastrosas fallas. Escucha la voz de Dios. Si es que el Señor te ha llamado, Él mismo lo confirmará, como lo vamos a ver más adelante. Dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Escuchará este versículo, es muy importante. El capítulo 3 de Éxodo, versículo 10, dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. He aquí el llamado, ven. Y le dice: ven ahora, porque yo te voy a enviar. 3 cosas a considerar en este solo versículo: el llamado de Dios, la inmediatez de la llamada y el objetivo al cual el Señor te ha llamado, enviarte a Faraón. ¿Qué es lo que querrá hacer el Señor contigo si has sido llamado a ser un líder o un hombre, un siervo que dirige? Pues tienes que tener 3 cosas: el llamado, la disponibilidad y el objetivo. 3 cosas importantes: llamamiento, disponibilidad y el objetivo. Para que saques de Egipto a mi pueblo, dice el Señor, los hijos de Israel. Luego de esa llamada, Moisés conoce el nombre del Señor, pues él mismo reconoce que no sabía quién le mandaba. Increíble esto. ¿Cómo puedes ir a hacer algo del Señor, a ser un líder, a hacer algo si no conoces al Señor? Esta es una gran enseñanza, porque para poder guiar en el reino de los cielos, primeramente debes conocer a Dios. Aleluya. Si no, tu liderazgo corre el riesgo de fracasar. El liderazgo corre el riesgo de fracasar si es que no eres llamado por Dios y si no conoces a Dios. Entonces, dice el versículo 11, Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Aleluya, qué lindo. Mire, aquí hay una gran enseñanza para ser un líder siervo. Primeramente, es el llamado y la humildad. Aleluya. Es decir, reconocer que no somos capaces. Moisés reconoce, sabe, de pronto era un pretexto inclusive de Moisés, o tal vez él estaba convencido de que no era capaz de nada, había venido de una experiencia de asesino, y lógicamente todo lo que había tenido en Egipto lo perdió, y seguramente tenía una decepción y una depresión impresionantes. Tal vez nosotros podemos reconocer que no somos capaces en nosotros mismos, pero con Dios sí, con Él sí podemos. Porque hay una parte que me gusta mucho de estos versículos que acabo de leer. Dice: y él respondió, versículo 2, escuchará: porque yo estaré contigo. Aleluya. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el apóstol Pablo. Y si Dios nos manda, aleluya, tendremos su respaldo. Y sí, reconoceremos inmediatamente que no somos capaces, pero con el Señor sí lo podemos hacer. Acuérdese de ello. Para dirigir en el Señor es necesario tener el suficiente conocimiento para poder enseñar a otros lo que el Señor nos ha mandado acerca de quién es Dios principalmente, porque el liderazgo
Es cierto que conlleva hacer cosas. Por ejemplo, Nehemías tuvo que organizar al pueblo, tuvo que poner guardias, tuvo que designar responsabilidades para reconstruir el muro, las puertas. Lo logró seguramente, pero él tenía una base importante. Sabía quién era Dios, porque conocía a Dios y era dirigido por Dios primeramente. Por tanto, un líder verdadero en el reino de los cielos primero debe ser dirigido por Dios, conocer a Dios y luego dirigir o liderar. Versículo 13 de este capítulo 3 de Éxodo dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Gloria al Señor. He ahí la gran bendición de ser enviados por Dios. Un líder no se envía a sí mismo, un líder conoce, un líder se dispone. Amados hermanos, necesitamos considerar estas cosas para ser buenos líderes en lo macro o en lo micro. De ahí en adelante comienza la responsabilidad de Moisés. Él empieza a dirigir. Primeramente, de servir a Dios. Esa responsabilidad de servir a Dios nace en Moisés y consecuentemente de servir al pueblo de Dios, porque quien es llamado a ser un líder en el Señor no debe enseñorearse de aquellos a quien dirige. Pedro dice en el capítulo 5, versículos del 1 al 4 lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya. Ezequiel, en cambio, es mucho más incisivo cuando quiere de alguna manera exhortar a quienes dirigen al pueblo. Dice Ezequiel 34 del 2 al 4, dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños, es decir, hay de aquellos que se dirigen solos y que se dirigen a sí mismos y no dirigen al pueblo de Dios. Porque un director, un líder, un siervo es llamado no a ser dirigido a sí mismo, sino que a través de la dirección de Dios dirigir al rebaño. Dice el versículo 3: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Es decir, no das alimento a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas, no vendasteis las perniquebradas, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¡Wow! Un liderazgo equivocado. El Señor no mira la apariencia para designar líderes. Lo que Dios mira es su corazón. ¿Se acuerda de lo que pasó con Samuel en la casa de Isaí, el padre de David? Le cuento. Primera de Samuel 16:6. Para ser un líder, Dios tiene que ver el corazón de los hombres y sus capacidades. Y aconteció que cuando ellos vinieron, dice el versículo 6 del capítulo 16 de Primera de Samuel, que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, Eliab era hermano mayor de David: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Termino con esto, mis amados hermanos. El Señor mira el corazón de quien está puesto como líder. Acuérdese muy bien de esto, no se olvide,
porque Él mirará el corazón de los hombres, no la estatura, no el porte, no las posesiones, no las influencias, sino el corazón. Sucedió con Moisés, que heredó el liderazgo de Moisés. Josué tenía algo particular, era un hombre fiel, fiel a Dios y también fiel a Moisés. Estas características determinan un buen líder. El libro de Éxodo cuenta que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, pero había un joven que se llamaba Josué, hijo de Nun, su servidor. Dice la palabra que nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Esto lo reconoce y lo conoce Dios. Esto hará que así como Dios estuvo junto a Moisés, estará también con Josué, y será lo mismo si nosotros servimos en el reino de los cielos, sirvamos también al siervo de Dios que está ahora liderando la iglesia o que le ha correspondido liderar. Dice la Biblia en Josué 1:1 que aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ese joven que estaba sirviendo, que estaba teniendo un corazón de líder en el reino de los cielos, porque dice que era servidor de Moisés. Cuánto es importante la sujeción para ser un buen líder. Diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Oh, aleluya, la herencia que el Señor da para aquellos que han servido con ese corazón limpio, a quienes en ese tiempo, como Moisés, dirigían, lideraban al pueblo de Israel. Por eso quiero enseñarles algo para terminar, mis amados hermanos, lo que el Señor nos enseña como un verdadero liderazgo. Hemos oído sobre el macro, sobre el micro liderazgo, pero quiero dejarles esta enseñanza que viene de la boca de mi Señor y Maestro, el Señor Jesucristo, que dice en Mateo 20, del 20 al 24, dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Porque uno puede pedir liderazgo, pero si no es llamado, no se sabe lo que se pide. Podéis beber, dice, del vaso que yo he de beber y de ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Aleluya. Escuchará este resultado. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. El verdadero liderazgo, el modo en el cual el Señor quiere que tú dirijas, si así has sido llamado a hacerlo. No importa si en lo macro, no importa si en lo micro. Sirve al Señor con todo tu corazón. No importa dónde el Señor te ponga a liderar, sírvelo, hazlo todo para la gloria de Dios y según el liderazgo de Cristo. Y algún día oirás una voz que te dirá, ven buen siervo, entra al reposo de tu Señor. El Señor les bendiga, amados hermanos. Causa Muyo, semilla viva.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios escribichishka tukuy shimikunaka payllata yarichispa escribishkami. Chay shimikunaka yachachinkapaj, nalikuna ali purichun rimankapaj. Shinallata imatapash kashkatapacha rurashpa kawsanatapash yachachinkapanmi ali. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Pagini panchimi, Dios pakshimita, yachakushkamanda. Mañana volveremos para estudiar la palabra de Dios. Bendiciones.